Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Coletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo.
pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más,
Esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente, y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos... Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es,
porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido.
todo estaría bien. Pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos... Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo,
Es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. John Coletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó.
y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente.
y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos... Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión.
El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película
resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta.
destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre.
En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Egerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson.
Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos... Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él.
No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos... Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo.
La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson,
todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente. Y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó.
La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento. Especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente, y Bateman y Egerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema.
Tío Rossi como uno de los villanos. Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Ethan Kopek, Taron Egerton y su novia trabajan en el aeropuerto de Los Ángeles y un día, cuando Ethan decide asumir nuevas responsabilidades para sí mismo, es chantajeado y amenazado con matar a su otra mitad si no pasa por el escáner una maleta, destinado a ser transportado a bordo de una aeronave como equipaje de mano. Jaume Colletti Sierra, conocido por Air Marshal y The Commuter, ambas películas protagonizadas por Liam Neeson, todavía no ha dejado de lado la temática del transporte y esta vez, obviamente inspirado en la segunda, Jungla de Cristal, decidió que sería muy interesante hacer una película cuyos acontecimientos transcurran íntegramente en una terminal de aeropuerto. Por cierto, Carry On se llama la nueva Die Hard, pero, para ser honestos, Carry On es significativamente más débil que la trilogía canónica de Die Hard, y comparar la película de Sierra con películas de acción de la vieja escuela con Willis es simplemente estúpido. Todo estaría bien, pero la película resulta ser significativamente más débil que la misma Marshall o Passenger, ya que en aras del espectáculo el director simplemente sacrificó la objetividad y la adecuación de lo que estaba sucediendo. La trama de la película introduce deliberadamente problemas y situaciones candentes allí donde, en principio, no deberían existir. Por ejemplo, en la escena en la que el héroe Tel Rossi persigue a uno de los personajes, este mismo personaje, en lugar de buscar protección entre la masa de guardias de seguridad y policías del aeropuerto, hace todo lo posible por permanecer a solas con el asesino. Bueno, eso significa que este es el comportamiento más ilógico, ¿verdad? ¿Por qué este personaje se comporta de esta manera? Así es, porque eso decía el guión. El edificio del aeropuerto está cubierto de cámaras, escáneres y todo tipo de sensores que monitorean cada segundo a todas las personas que ingresan al edificio del aeropuerto o están cerca de él. No hay forma de que los héroes terminen completamente solos en el área de clasificación de equipaje, en el estacionamiento o en cualquier otro lugar. Bueno, el personaje principal no puede cambiar las tazas fácilmente sin ser captado por la cámara con su extraño comportamiento.
especialmente cuando tal sustitución ocurre en la cinta transportadora y el escáner, que deben estar bajo la estrecha supervisión de cámaras. En general, el aeropuerto parece un lugar donde puedes hacer lo que quieras y no te pasará nada por ello. Una vez más, esta visión se ve subrayada por el hecho de que el servicio de seguridad del aeropuerto en la película es a priori ineficaz e incompetente, y Bateman y Edgerton no son los adecuados para sus papeles. Y lo mismo puede decirse de Sofía Carson. Los tipos de estos actores no se ajustan a los roles para los cuales fueron finalmente aprobados. Pero al menos gracias al director por salvar a Liam Neeson de correr por el aeropuerto, de lo contrario podría haberlo hecho. Los personajes secundarios también quedan fuera del tema. Tío Rossi como uno de los villanos... Bueno, cierra, señor Home. ¿Hablan en serio? Bueno, Tommy Lee Jones en la película Under Siege. Ese sí que es un villano. Carisma, expresión, salvajismo, locura. A Rossi solo se le recuerda por su bigote en el marco y eso es todo. Pero si por eso el director eligió al actor para el papel que le asignaron, entonces el bigote no lo salvó. Y en el doblaje ruso, las voces de los personajes de la película no suenan y no coinciden en absoluto con las que se mueven en el encuadre. En general, me ha dado la sensación de que Carrion es la máxima apuesta de Sierra por la leche en todos los intentos que ha hecho. Bueno, sin contar el doblaje en Rusia, claro. La película dejó un regusto débil y ni siquiera el tema de Nochebuena elegido la salvó. La Navidad en Los Ángeles es calurosa y sin nieve. Los hechos podrían haber tenido lugar en vísperas de Halloween o en vísperas del Día de la Independencia. De todos modos, al espectador no le importaría. Sin embargo, eso depende de usted. No impongo mi opinión a nadie. Disfruta viéndolo. Twilight face, the stars will shine. Chase the fire through the night. With the love that ignites. Hold on tight through the climb. Twilight face, the stars ignite. Chase the fire on the night. Twilight face, the stars ignite. Love will always hold you tight. Na na na, the stars ignite. Chase the fire, hold me tight. La la la, we own the night. Love will always shine so bright. Every whisper, hearts collide. In this moment we confide. Feel the pulse of love align. In the darkness, let it shine. Twilight face, the stars ignite. Chase the fire on the night. Twilight face, the stars ignite. Love will always hold you tight. Na na na, the stars ignite. Chase the fire, hold me tight. La la la, we own the night. Love will always shine so bright. In the twilight I soar with a love forevermore. As the stars begin to glow, you and I will always know.